Nehemías capítulo 5, versículo 1 al 19. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros propios hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla con este compromiso, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, de la lectura y meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque un día más tienes misericordia de nosotros.
Gracias, Señor, porque cercana a nosotros está tu palabra, Padre bendito. Queremos guardarla, queremos recibirla, queremos ponerla por obra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ya comenzamos el día 5 sobre Nehemías. Las lágrimas del pueblo, una forma de gobierno. El abuso de poder en cada familia de la ciudad que tributaba al gobierno terminó teniendo un efecto más poderoso que la propia oposición enemiga. Así se comienza a engendrar un nuevo enemigo. Un nuevo enemigo para la obra que se llevaba a cabo entre los trabajadores, un enemigo interior. Encima el constante pensamiento de aquellos grandes que no quisieron trabajar, los ricos, y habían hecho alianzas con los enemigos, siendo estos hermanos judíos, abonaba a acrecentar el enemigo interior. El trabajo duro, los acosos por parte de los enemigos, las carencias de un pueblo pobre que no generaba ingresos siquiera para las necesidades básicas, ya sin dinero para pagar los impuestos al gobierno, por lo cual se hacían préstamos. Y por último, el trabajo que les ocupaba en las murallas de la ciudad, en vez de trabajar para su propia familia, comenzaba a hacer estragos en el espíritu de los siervos de Dios, dirigidos por la estrategia de Nehemías, para la gloria de Dios. Se hizo, pues, presente la realidad de vender a la familia como esclavos con la esperanza de ser rescatados en el año 50 del jubileo, como dictaba la ley. Cuando nobles y oficiales son convocados al asunto por el interés abusivo impuesto al pueblo, el enemigo interior está por ser reprendido. La ley de Moisés prohibía prestar dinero al interés a sus propios hermanos, cobrándoles hasta con su alimento o cualquier otra cosa. Y esta ley tenía que ser una característica distintiva del hombre de Dios piadoso. Sin embargo, Nehemías preguntó en el verso 7 a estos abusivos: ¿ustedes exigieron el interés a sus propios hermanos? El pueblo sabía que por estas exigencias la familia estaba a punto de quedarse sin nada y próximamente a ser reducidos a esclavos para siempre. Mientras Nehemías redimió a algunos de sus hermanos por deudas en Babilonia y con su propio dinero, los nobles y oficiales estaban vendiéndolos. Así estos se constituyeron como el propio enemigo interior. Así, con las poderosas e inspiradoras palabras de Nehemías en forma de reprensión, exhortándolos al temor de Dios, los culpables se hacen sentir avergonzados del acto flagrante que subyugaba al pueblo, y entonces se comprometen a enmendar el error cometido, devolviendo en el mismo acto sus tierras, sus viñas, sus campos de olivos, sus casas y los intereses cobrados cada mes por la comida y el dinero que se les prestó, y sin siquiera al menos hacer un reclamo a los hermanos. Nehemías, con la característica de sabiduría que tenía, lanza una maldición para hacerles ver que este compromiso debe quedar a perpetuidad, y sacudiendo su vestido les dice que el mismo Dios sacuda de sus casas y de sus trabajos a todo aquel que no cumpla con este compromiso. Este rito de maldición nos hace ver que los dichos de nuestros labios deben quedar presos y sujetos en la misma presencia de Dios para con el compromiso a nuestro prójimo. Como el mismo Nehemías nos había dado el ejemplo antes, él se había comprometido a no comer del pan del gobernador, o mejor dicho, de la administración gubernamental persa, ya que habría comido de las lágrimas del pueblo.
sustentando así a sus trabajadores con su propio sueldo. Un administrador ejemplar para haber sustentado a 150 hombres, pagado los materiales para la restauración de la parte que le correspondía del muro, el sueldo de oficiales y los que venían de las naciones aledañas diariamente. Así la oración de Nehemías para este tiempo tan desolador en cuanto al trabajo duro en manos de obreros agotados, y la ferviente amenaza de un ataque inminente por parte de los muchos enemigos, nos muestra un Nehemías que solo puede aferrarse a la ayuda de su Dios Todopoderoso. Nehemías capítulo 5 versículo 19 concluye así: Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.